Vamos a comenzar en unos momentos esta clase, el repaso de la clase número 9. He preparado un material para que vamos a estudiar, que ya compartió Machari con ustedes. Entonces vamos a dar comienzo ahora. A lo mejor le voy a decir a Marina que quería compartir. Recording in progress. Hoy es sábado 4 de febrero del año 2023. Son las 5 p.m. hora de México. Estamos en el Dhammavihara y hoy día vamos a repasar lo estudiado en la clase anterior, la clase número 9 de este curso de Pali. Voy a proceder a compartir pantalla con ustedes. Entonces, primero veamos un poco los temas que tocamos en la clase anterior y después vamos a trabajar con unos pasajes de la Anatta Lakkhana Sutta. En la clase anterior nosotros estudiamos los temas nominales femeninos terminados en A y vocabulario de voces femeninas terminadas en A, y estudiamos el pronombre después ima y el pronombre interrogativo kim y ejemplos de uso de el pronombre ima y el pronombre interrogativo kim. Y después estudiamos el tercer grupo de conjugación y estudiamos un nuevo tiempo. Ya creo que hemos cubierto todos los tiempos de los verbos y debe ser el último. El condicional, que es el kalatipati. Y estudiamos vocabulario de verbos y también estudiamos la partícula ma. O sea, son temas bien importantes esto. Entonces espero de que ustedes hayan podido repasar un poco todo este material. Voy a pasar rápidamente las láminas. Entonces ese paradigma es importante tenerlo y conocerlo, que es el paradigma de Kañá, que significa niña. Entonces es mucho más simple que muchos de los paradigmas anteriores que hemos estudiado. Y tenemos aquí vocabulario de voces femeninas terminadas en A, y por ejemplo las 4 Brahma Viharas son femeninas: Metta, Karuna, Mudita. Ahí no está Mudita, pero Yopeka, que son Paña, son voces muy comunes. Vedana, o sea que cuando estamos estudiando Vidama, Saña, Chetana, o sea que en la clase del domingo, Sikha, ¿no? Entrenamiento, disciplina, etc. Bueno, esos son los paradigmas de Ima y paradigmas de Kim. Ahí estudiamos ejemplos. Vamos a pasar. Y el tercer grupo, que es Divadigama, porque la raíz primera de este grupo es Divu, jugar, brillar. Y, o sea que nosotros en Pali ya he explicado esto. Hay 8 grupos de acuerdo con el Sadaniti, porque a partir de la raíz se forman los verbos, pero a los verbos, a las raíces se le ponen distintos tipos de signos de conjugación, que se llama. En Pali eso se llama vikarana. Entonces, como hay distintos signos de conjugación que se le colocan en las raíces, entonces hay 8 grupos. En este caso, el signo de conjugación es ya, ¿no?
Ahora, es fácil confundir a veces los verbos de este grupo con la voz pasiva, porque la voz pasiva en Pali se forma también precisamente con ese sufijo ya. Ahí tenemos ejemplos de la raíz de la base y del verbo, conjugación. Y entonces aquí quería llegar yo, porque eso es lo que vamos a estudiar hoy día, que es el condicional kalati pati, literalmente que se pasó el tiempo. Eso significa kalati pati. Entonces, como se pasó el tiempo, entonces la no ocurrencia de la acción debido a deficiencia de condiciones y la no ocurrencia de la acción debido a la existencia de condiciones preventivas. Por ejemplo, no pudieron llegar al Dhamma Vihara porque se desbordó el río. Eso sería condiciones preventivas. No pudieron llegar al Dhamma Vihara porque se les acabó la gasolina. Ahí sería debido a deficiencia de condiciones. Se me ocurre. Entonces, ahora vamos a ver el condicional, así que no voy a entrar en esto, pero el condicional a veces tiene el aumento A al comienzo de la base y a veces tiene la inserción I entre la base y la inflexión verbal. Y esas son las terminaciones del condicional. Ok, entonces ahí tenemos el verbo bhavati conjugado en el condicional, o kalati pati. Ahí tenemos verbos del tercer grupo que ya vimos en la clase anterior, o sea, pero aquí quería llegar, que eso es importante porque esa partícula se usa mucho en Pali. En español nosotros no tenemos algo así. O sea, en español nosotros decimos no. Que no tengas dificultades, por ejemplo. O que no tenga dificultades. Pero en Pali, ma se utiliza para expresar una aspiración o una orden negativa, una prohibición. Y la peculiaridad de esta partícula es que se usa con verbos, los dos verbos pasados, ayatani, que es el aoristo, y el hiyatani, que es el pasado. Y también a veces se utiliza con el imperativo, ¿no? Entonces, aquí hay ejemplos. Ya lo vimos, así que no voy a entrar en eso. Y ya con relación al problema que había con la traducción del Pali al español, ya arreglé eso. Yo no sé por qué ese ejercicio se ha ido al basurero. No tengo idea. Hoy día de la mañana lo subo y sacarlo del basurero, porque estaba ya hecho. Entonces yo no sé si Marina pudo entrar ahora al ejercicio número 1 de traducir el Pali al español. Voy a ver. ¿Cómo? ¿Qué va a ver? A ver, por favor. Bueno, entonces ahora yo quiero que estudiemos algo juntos. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Sí, ahora se puede. Ah, qué bueno. Ya. Ahora, estos son dos pasajes del Anatta Lakkhana Sutta. O sea, no obstante, nosotros no estudiamos cuestiones del Dhamma, pero a lo mejor algo del Dhamma no está mal mencionar aquí. El Anatta Lakkhana Sutta es el segundo discurso que el Buda le impartió a los 5 bhikkhus, a los Panchavagga, o Panchavaggiya bhikkhus. Y la historia es de que el Buda
enseñó el primer discurso en el Parque de los Venados en Varanasi, y cuando el Buda estaba impartiendo el primer discurso, el Dhammacakkappavattana Sutta, que es el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, el venerable Kondañña alcanzó el primer estado de iluminación. Pero ninguno de los otros 4 alcanzó algún estado de iluminación. Y después se dice de que el Buda impartió de nuevo el primer discurso, y se dice de que los restantes 4 discípulos en los 4 días sucesivos alcanzaron también el primer estado de iluminación, ¿no? Y se dice de que después el Buda, de que los 5 discípulos habían alcanzado el primer estado de iluminación, el Buda impartió a los 5 el Anatalakkhana Sutta, que es el discurso de la característica de Anatta. Y se I dice... didn't get that. Could you try again? No, Okay. ese Siri que me está haciendo... No, por favor, no hable Siri de nuevo. Está portando mal. No sé por dónde iba ya. Entonces, se dice de que el Buda impartió el Anatalakkhana Sutta cuando ya los 5 discípulos habían alcanzado el primer estado de iluminación en el Parque de los Venados. Y esa gran estupa que todavía está, que se llama la estupa de Dhamek, no se sabe bien, pero se cree que en ese lugar exactamente fue donde el Buda impartió el Anatalakkhana Sutta. Y cuando el Buda impartió el Anatalakkhana Sutta, se dice de que los 5 bhikkhus alcanzaron el estado de Arahant. O sea, de que... Entonces, por eso este discurso es bien importante. Ahora, no obstante, este fue el segundo discurso que el Buda impartió a los 5 bhikkhus. Hay un discurso que el Buda impartió a un par de devas, que se llama el Hemavata Sutta. De eso una vez lo compartí, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones informativas. Entonces aquí, este pasaje es bien interesante porque nosotros podemos poner en práctica muchas de las cosas que hemos estudiado, ¿no? Entonces voy a empezar a leer, esto en Pali primero. Rupam Bhikkhave Anatta. Eso es una oración. No obstante hay una coma ahí. Eso es una oración. Ahora, ahí nosotros tenemos Bhikkhave, que hemos estudiado, que es el paradigma de Bhikkhu. Y Bhikkhave es vocativo, que es Bhikkhus. Ahora, Rupam, todavía no hemos estudiado el paradigma, es una voz neutra, ¿no? Y el nominativo del neutro es así como está ahí, am, ¿no? Por ejemplo, Cheta es neutro, Chetam es el nominativo. Entonces, normalmente las oraciones que requieren el verbo ser o estar en Pali, el verbo no se usa, ¿no? Entonces, Rupam Bhikkhave Anatta, Anatta es una voz femenina, como caña, ¿no? Entonces, Rupa es Anatta, literalmente. Pero, como nosotros estamos estudiando gramática, por favor vean la peculiaridad. Cuando nosotros usamos el verbo ser o estar, las 2 voces se ponen en nominativo. O sea que nosotros tenemos Rupam, que es nominativo singular neutro, y Anatta, que es femenino, nominativo singular, ¿no? Entonces Rupa es Anatta. No, yo lo tradujo ahí como impersonal, ¿no? Ahora vamos a volver un poco a eso. Esa es una oración. Y ahora viene, o sea, otra oración donde usamos el condicional o el kalatipati. Entonces, Rupancha hi... Venerable,
Una pregunta, venerable, ¿puedo hacerle antes que continúe? Sí. Acá, en Pali, aunque el nombre esté en masculino, el adjetivo puede estar en femenino. Si el nombre está en... No, no. Ah, Si el nombre está en masculino, el adjetivo tiene que estar en masculino. está bien. Ah, bien. Pero Siempre. Anata ahí es un nombre, claro. Anata es un nombre. Yo pensé que era un adjetivo. Nada, muchas gracias, perdón. O sea que Anata, si fuera un adjetivo, tendría que estar en neutro como Rupa. Pero como son dos nombres, entonces los nombres tienen que respetar su género. ¿Ok? Ahora, Rupancha hi idam bikabe atta abhavisa. ¿Ok? Ahora, si uno no recurre a las herramientas de la tradición, es muy difícil esto. Si ustedes quieren, pregúntenle a algún bhikkhu, ese idam que está ahí, ¿qué es? Idam, aparentemente eso es el pronombre personal ima, que nosotros estudiamos en la clase anterior. No, en la clase no. Ahora, antes de continuar, me olvidé, perdón. Yo les recomiendo de que ustedes impriman esto. Bueno, normalmente uno ya usa en la computadora, pero esto es muy útil. Nosotros tuvimos en el año 2015 un taller intensivo en lengua Pali y Winston hizo imprimir muchas copias de esto. Y aquí nosotros tenemos toda esa referencia gramatical que está ahí en la página. Por supuesto, la referencia es mucho más completa. Pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos los indeclinables, ¿no? O sea, los indeclinables son partículas que, entonces ustedes pueden ver, sobre los nombres están todos los paradigmas, y después están las partículas, y después están los verbos. Y en la parte de los verbos también al final hay una lista de verbos, de conjugación de verbos que son irregulares. Entonces, yo creo que este material está en línea. O sea que es fácilmente accesible y se puede imprimir. Entonces, porque por ejemplo, para ver, por ejemplo, el pronombre ima, ¿no? O sea, uno tiene que abrir una página, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo abro aquí, entonces aquí está ima. Supuestamente, si Rupam es neutro, ¿no? El pronombre ima en neutro es idam. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo. Yo tengo aquí el pronombre ima en el neutro, ¿no? Entonces el pronombre ima en el neutro es idam. Entonces supuestamente, si nosotros leemos esta oración, idam sería un pronombre demostrativo, que sería esta rupa, ¿no? Esta materia. Cha es hi es una partícula que puede ser una partícula enfática o afirmativa, así de énfasis, ¿no? Entonces, no nos preocupemos por las partículas ahora, pero lo importante aquí es Rupam, Bhikkhave, Bhikkhus. Atta, Avavisa. Ahí está el verbo. Ahora, Rupan termina con ña, pero termina con ña porque está seguida por cha, que es, cha pertenece cuando la nigajita, la am, va seguida por cha, generalmente, se convierte a la nasal del grupo correspondiente. Entonces, la nasal del grupo
de cha es ña. Entonces, pero en realidad eso es rupam, eso es nominativo, ¿no? De nuevo. Entonces, rupam abhavisa, ata, ¿no? Si la materia, bueno, ahí está vicus de nuevo, ¿no? Vicus, si la materia fuera ata, no sé si me va siguiendo. Ahora, pero ustedes acuérdense de este idam, por favor, ¿no? Supuestamente este idam es el pronombre en neutro de ima. Entonces, supuestamente idam es esta, está un pronombre demostrativo, esta materia, ¿no? Entonces yo tradujo con el sí, ahí no está el sí, ¿no? Pero es bueno ponerlo. Pero literalmente, y esta materia, si es, y vicus, y esta materia fuera apta o personal, entonces después tenemos la siguiente oración que dice: Na ya idam, de nuevo, na ya idam, rupam avadaya samvateya. Entonces ahí terminamos la oración. Ahí en realidad nosotros podemos poner un punto ahí. Entonces, ahí nosotros tenemos la ya. La ya se inserta para evitar yato entre la a de na y la i de idam. No, es na, ¿no? Entonces, idam rupam. Supuestamente idam es esta. Rupam, esta materia, ¿no? Na, no, sanvateya. Entonces ahí nosotros tenemos el potencial. Conduciría, ¿no? Sí, conduciría, llevaría, digamos. Y tenemos avadaya. Ahí tenemos un dativo. Avadaya es a la aflicción. Entonces ahí nosotros tenemos ya completada la oración. Entonces, el kalatipati o el potencial es avavisa, ¿no? Y el condicional, o el satami en Pali es samvateya, ¿no? Entonces, picus, si esta materia fuera ata o personal, esta materia, no conduciría a la aflicción, ¿no? Entonces, y después sigue la beta charrupe. La beta es bien difícil. Entonces, por eso ustedes tienen que recurrir al material de referencia. Porque si ustedes recurren al material de referencia, ustedes van a ver que hay dos pares de inflexiones verbales. Y ahí ustedes tienen la tercera persona singular del potencial es eta. Entonces la beta es también potencial. La beta significa es voz pasiva, eso también. Se obtendría, algo así. ¿Podría obtenerse? Bueno, ¿no es lo mismo? ¿No es lo mismo se obtendría que podría obtenerse? Pues sí, es lo mismo. Sí, digo, es más corto, ¿no? Más o menos es lo mismo. Entonces la beta es se obtendría o podría obtenerse. Cha es i. Rupe es locativo. Es como puriseo, purisasmen, ¿no?
en la materia y se obtendría en la materia, entonces ahora viene el lenguaje directo. Evam me rupam hotu. Ahí tenemos el imperativo, ¿no? Entonces, rupam es el sujeto. Que la materia, rupam, me, eso lo hemos estudiado. Pronombre personal, amha, de mía, ¿no? Hotu es imperativo. Sea, evam, así. ¿No? O sea que evam me rupam hotu significa que mi materia sea así. Si la materia fuera ata, o sea, uno podría decir que mi materia sea así. O evam me rupam ma hosi, ahí tenemos la partícula ma, ¿no? O sea, evam me rupam es igual que lo otro, pero ahora es ma ahosi. Ahosi es aoristo, ayatani, ¿no? O sea, que mi materia no sea así. ¿No? Por ejemplo, usted le duele la muela, ¿no? Entonces usted, si la materia fuera ata, usted podría decirle, simplemente sin tomar ninguna medicina, que ya no me duela, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? O sea, de que en realidad eso ahí está explicando, porque anatta puede tener distintas explicaciones. Por lo menos 4 explicaciones hay de anatta, y una de las explicaciones de anatta es que no está sujeto al control. Eso que no está sujeto al control es una de las definiciones de anatta, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros no podemos simplemente diciendo de una manera que las cosas sean de una manera diferente con relación a rupa, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos la beta, que es la beta es podría, ¿no? Se podría, ya estoy diciendo como dice Marina, se podría, te había dicho como había dicho yo, se obtendría. Bueno, también se podría decir se podría. Cha y rupe, en la materia, evam me rupam hotu, que mi materia sea así, evam me rupam ma hosi, que mi materia no sea así, ¿no? Y yasma cha ko bikawe, entonces ahí podemos traducir como y por lo tanto, si quieren, yasma se podría traducir por lo tanto. O sea, yo no, a lo mejor lo traduzco abajo diferente, pero yasma podría ser por lo tanto, cha es y, ko es una partícula que no agrega significado, bikawe, bikus. Entonces, por lo tanto, bikus, rupam anatta. O sea, rupa es anatta. Venerable, Sí. voy a discrepar. Bueno, está bien. No tengo problema. Yasmá sería como de esto, ¿no? Porque es un pronombre, es ya, es un pronombre de aquí, de esto. Como usted ha dicho, es también igual, es el mismo sentido. Ajá. Pero es un pronombre Pero, ablativo, pero, está en ablativo. pero lo que pasa es que yasma, exactamente, es un pronombre en ablativo, pero se usa como una partícula indeclinable. Sí. O sea que normalmente son correlativos con tasma, que por ahí debe estar. Ahí está tasma, ¿no? Sí, está tasma, más adelante. O sea, de que no obstante, y eso es un buen punto, pero bueno, a lo mejor en un curso avanzado de Pali podemos tocar ese tema, pero yasma y tasma, no obstante, vienen de ya y ta en el ablativo, tienen un uso, digamos, así como una partícula indeclinable. O sea, entonces yasma es algo así como, pero se podría traducir a partir de esto, ¿no? Eso sería, ¿cómo dijo usted? De esto,
a partir de esto. ¿No? Y a partir de esto. Y cha, y a partir de esto, sí, o de aquí, muy bien. Ya. Y de aquí, bhikkhus, por eso, por lo tanto. Sí, es que es lo mismo. Sí, o sea, a partir de esto, rupam, bhikkhave rupam anatta. Rupa es anatta. Y usted aquí le pone pero vicus, así nada más. Sí, o sea, eso lo traduje hace mucho. Pero está bien. Sí, se entiende también, ¿no? O sea que no, o sea, uno va mejorando las traducciones, pero yo creo que la traducción está bien. Tasma, de nuevo. Por lo tanto, Rupam Avadaya Samvatati. Rupa es el sujeto, Samvatati conduce a la flexión, Avadaya a la flexión. ¿No? O sea, Rupa es anatta, Rupa conduce a la flexión y Nacha Lavati Rupe. Y no se obtiene en Rupa, en la materia, Evamme Rupam Hotu, que mi materia sea así, Evamme Rupam Mahosi, que mi materia no sea así. O sea, de que esta es la característica de anatta desde la perspectiva de que no está sujeto al control. No, o sea que nosotros no podemos, por un acto de voluntad, cambiar eso. ¿No? Esto, hay una enseñanza, ¿no? Una historia, no sé si ustedes han leído en los suttas, de que el Buda, había una persona que quería debatir con el Buda porque era muy bueno en debate y todo lo demás. ¿Usted leyó esa? Y le preguntó que, ¿y tú qué profesabas? Que iba como buscando conflicto, ¿no? A ver. Y el Buda le dijo que él enseñaba enseñanzas tales que ayudaba a las personas a vivir sin conflicto interno, sin conflicto externo. Y él se quedó sin oportunidad de debatir con esa respuesta. Ah, no, ¿Pero no era la persona que era fea? Esa, a ver, esa es otra. A ver quién lo cuenta. Cuente la historia, está macheri. Pues sí, ya después cuando estaba en el debate, ya el Buda le dijo, tú no puedes decir a ver que yo sea más bonito. Y ahí fue cuando le ganó. Claro, o sea, entonces esta era una persona que era muy buena en debate, pero entonces empezó a debatir con el Buda, entonces le dijo, pero bueno, tú puedes, por un acto de voluntad, volverte bonito, una cosa así. Entonces por eso ya le ganó el debate, ¿no? Porque esta persona le preguntaba al Buda qué es lo que enseñaba. El Buda le dijo que enseñaba anatta, ¿no? Entonces anatta es algo que, o sea, tiene distintos significados, pero de acuerdo con lo que está diciendo aquí, esto es algo que no está sujeto al control. O sea, usted se enferma, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, uno no puede evitar que la materia envejezca, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que quiero decir aquí, ¿no? Pero ese idam que está ahí, por favor, ya tomaron nota, ¿no? Si ustedes quieren poner en aprieto a alguien, pregúntenle ahora esto. Ok. Por supuesto que yo me salté los otros agregados. Rupa es el primer agregado. Vedana Kanda es el segundo. No Saña es el tercero. Sankara es el cuarto agregado. Ahora, Sankara es un término muy problemático, porque aquí se refiere al agregado de las formaciones. Y cuando se refiere al agregado de las formaciones, se refiere solamente a 50 chetasikas. Pero Sankara, cuando nosotros hacemos los chanting en la mañana, ¿sabes Sankara? ¿No? Ahí se refiere a todos los fenómenos condicionados. Aquí Sankara solamente se refiere a 50 chetasikas, ¿no? Pero yo me salté Vedana, me salté Saña, porque no son tan difíciles. Pero ustedes pueden leer el discurso, ahí está en la página. Pero ahora Sankara es interesante porque Sankara es plural masculino.
¿no? O sea, las formaciones, el agregado de la formación, Sankara, es anatta, ¿no? Anatta aquí está en plural, porque si ustedes ven el paradigma de Cañá, Cañá puede ser singular o plural, ¿no? ¿Lo tiene ahí? El paradigma. ¿No lo estoy viendo? Estoy leyendo eso. Ok. Ahora, pero miren qué interesante. Sankara cha hi idam bhikkhave ata avavi samsu. Porque claro, como Sankara es plural, el potencial o el condicional, digamos, ya no es avavisa, sino es avavi samsu. Sankara avavi samsu ata. ¿No? O sea, de que las formaciones fueran avavi samsu ata viku. Pero miren ustedes ahí idam, de nuevo. Si eso fuera el pronombre, y Sankara es masculino, eso tendría que ser ime en Pali. No sé si me siguen. ¿No me siguen? No. Ahora. No, tendría que ser imani, ¿no? O No, porque Sankara es masculino. Sankara es masculino. Entonces, si Sankara es masculino, Ok, entonces ime. debería ser ime. Ujú. ¿No? O sea, ahí idam no tiene nada que hacer. Porque idam solamente Pero es. no se refiere, venerable, no se refiere al agregado, a lo mejor. No, porque Kanda es masculino también. ¿No? No es neutro. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se equivocó? Ok. No. Ahora, por eso las herramientas de la tradición son bien importantes, ¿no? De acuerdo con la herramienta de la tradición, idam es una partícula indeclinable que no tiene significado, ¿no? Ok. O sea, porque, pero bueno, entonces eso significa que idam nosotros lo podemos ignorar. Entonces, Sankara Bhikkhave, bhikkhus, las formaciones, que son 50 factores mentales, avavi samsu, fueran ata. Si fueran personales, entonces ahora tenemos Naji idam Sankara, avaraya samvateyum. ¿No ven? Esta es tercera persona plural, porque el sujeto es Sankara. Las formaciones Sankara, no, samvateyum, conducirían a varaya, a la aflicción. ¿No? Y Es tercera persona plural, ¿no? plural es una tercera persona plural del condicional, del satami en Pali. Samvateyum. Entonces, Sankara, Samvateyum. Pero hay un na ahí. Las formaciones, Sankara, no, na, Samvateyum, conducirían a varaya, a la aflicción. ¿No? Entonces, la beta, ¿cómo habíamos dicho eso? Se obtendría, y se obtendría, Sankari sube, en las formaciones, Evam Sankara Hontu, ¿ven el verbo? Tercera persona plural. Que mis formaciones sean así. ¿No? O sea, por ejemplo,
uno está deprimido. Bueno, eso lo puedo controlar a lo mejor uno. No, pero uno puede, no puede cambiar esas formaciones. Entonces, que mis formaciones sean así, que Evam me sankara ma ajesum, que mis formaciones no sean así. ¿No? Yasma chako vikabe, a partir de esto, y a partir de esto, Bhikkhu, vikabe, sankara, o por lo tanto, ¿no? Mejor por lo tanto. Sankara anatta. Las formaciones son anatta, son impersonales. Tasma, sankara avadaya samvatanti. Porque las formaciones conducen a la aflicción. Nacha lavati, y no se obtiene. Na, no, cha, y, lavati obtiene, sankaresu. En las formaciones, evam me sankara hontu, evam me sankara ma ajesu. Que mis formaciones sean así, que mis formaciones no sean así. O sea, de que esto aplica para los 5 agregados, ¿no? O sea, de que ustedes pueden aplicar la misma fórmula para el agregado de la sensación, para el agregado de la percepción y para el agregado de la conciencia, que no están aquí. ¿Está claro esto? Sí. ¿Y cuáles son las 50 chetasikas que decía? Que se referían a las formaciones. Son las 50 chetasikas, son las 52 menos Vedana y Saña, que son agregados. Hay 2 agregados ahí. Después de Rupa viene Vedana, sensación, y después viene Saña, que es percepción. Entonces, como ya tomamos las 2 chetasikas de la sensación y la percepción, ahí los sankaras incluyen todo lo que no está incluido. Son 50. O sea que en resumen son todos. Son menos esos 2. O sea, entonces, ¿sí? Está en la conciencia, está en los ejercicios que mandó en el último. En los ejercicios de esta unidad, de esta clase. Está en el ejercicio. En los ejercicios de esta clase mandó 4 ejercicios. El primero no se podía acceder, pero los otros 3 sí. Y el de la conciencia está en ese ejercicio. Ahí está en el ejercicio, ok. Entonces ahí, o sea, la conciencia es igual. Viñanam es neutro. O sea, de que si ustedes quieren hacer la conciencia, es igual que Rupam. O sea que Viñanam Vikave Anatta, Viñanam Chahi, Idam Vikave Atta Avavisa, Najidam Viñanam Avadaya Samvateya. La Vetacha Viñane, o Viñasmem, ¿no? Ewamme Rupam Jotu, Ewamme Rupam Mahosi. O sea, todo se repite. Yasma Cha Chako Vikave, Viñanam Anatta, Tasma Viñanam Avaraya Samvatati. Nacha Lavati Rupe, Evamme Viñanam Jotu, Evamme Viñanam Ma Ahosi. Sí, levantó la mano. Sí, venerable. Por lo que dijo usted de los agregados. Pero entonces, a ver, la sensación y la percepción están también como son chetasikas. Correcto. Y también son agregados. Entonces, cuando se considera como agregados, no se considera como chetasika. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí. No, lo que pasa es que los agregados es una categoría que se utiliza, que el Buda utiliza en los suttas para referirse a las realidades últimas condicionadas, ¿no? O sea, de que nosotros cuando estudiamos en la Abhidhamma estudiamos las 4 realidades últimas, ¿no? Entonces, en realidad, los 5 agregados corresponden a las 3 primeras realidades últimas de la conciencia, los factores mentales y la materia, ¿no? O sea, son distintas categorías que se refieren a lo mismo, pero de los agregados está fuera el Nirvana. O sea, el Nirvana no, pero
esto es interesante porque hay gente, yo les comentaba a ustedes, no sé si los otros días que veníamos platicando un poco del Dhamma, sobre uno de los primeros europeos que se interesó en el budismo, que fue un alemán que se llama George Green. No sé si se recuerdan de eso. Que escribió un libro, ¿no? The Doctrine of the Buddha, The Religion of Reason. La doctrina del Buda, la religión de la razón. Y bueno, y ese libro fue muy influencial, mucha influencia en Europa a principios del siglo XX. Bueno, por supuesto después cuando llegó el nacionalsocialismo en Alemania, pues ese libro estuvo prohibido y todo lo demás. Pero esta persona no podía aceptar, ustedes leen el libro, ese libro se puede conseguir en línea, en PDF, ¿no? Que el Buda hubiera enseñado anatta, ¿no? Y hay gente, mucha gente también que le cuesta aceptar, ¿no? Entonces, incluso, no voy a mencionar nombres, pero que dicen, bueno, pero si eso es anatta, debe haber algo que es atta, ¿no? Que está fuera de los agregados, ¿no? Pero en realidad, aparte de los agregados, lo único que existe es la realidad incondicionada, que es anatta también, Sabedama anatta, y los conceptos, ¿no? O sea, de que, de acuerdo con este discurso, todo lo que nosotros somos, ¿no? Es anatta. Y en este discurso el Buda enseña anatta desde la perspectiva de eso que no está sujeto al control, ¿no? Y el Buda enseña anatta, si ustedes después leen el discurso, a través de las otras dos características de impermanencia y de dukkha, de la insatisfactoriedad, ¿no? Porque se dice de que enseñar anatta solamente como anatta misma es algo muy, muy difícil de poder explicar. Entonces, por eso, si ustedes leen el discurso, yo ahí tengo el discurso, si ustedes quieren leerlo. Ahí está el discurso. Incluso hay todo un artículo anterior. No sé si lo han visto, ¿no? Está en Budispano. ¿En Budispano está? ¿Cómo se llama? Si quiere, compártalo. Sí, lo voy a compartir. No, si ustedes ven después de explicar los 5 agregados, ¿no? De acuerdo con esta característica de anatta de lo que no está sujeto a control, el Buda dice si rupa es nicha o anicca, si rupa es permanente o impermanente, ¿no? Ahí el Buda le pregunta a los bhikkhus, Rupam nicham va anicham va ti. O sea, el Kim ese famoso, eso lo estudiamos también. Kim, es una pregunta, ¿no? Tam Kim mañata vikabe. ¿Qué es lo que vosotros pensáis o consideráis? ¿No? ¿Cómo consideráis esto? Tam, ¿cómo consideráis esto? Rupam nicham va anicham va. ¿Es rupa nicha o anicca? ¿Permanente o impermanente? Entonces los bhikkhus le contestan anicca. Bante. Y el Buda sigue, Venerable, no se está viendo en la pantalla. Qué mal que estoy. Perdón. ¿En dónde está eso? Esto debe ser. Ahí está viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces, en el discurso, que está en Budispano, después el Buda explica cómo explicamos eso, los 5 agregados, ¿no? Rupa, que lo explicamos, después viene Vedana, sensación,
saña, percepción, sankara, que lo vimos, y vijnana. Y después el Buda le pregunta a los bhikkhus, tam kim mañata vikave. Ese kim es el pronombre interrogativo que estudiamos en la clase nueva. Mañata es vosotros, o sea, es la segunda persona plural. Claro, ahí no está el pronombre, pero vosotros consideráis, tam, esto, ¿no? Entonces, bhikkhu, vosotros consideráis esto, o rupam nicham va anicham va. Es rupa, nicha o anicha. Permanente o impermanente. Entonces los bhikkhus le contestan, anicham bhante. Venerable es anicha. O sea, ahí nicha es un adjetivo. Por eso está calificando rupa. Yampa na anicham. Lo que pasa es que ahí es Sandy, por eso es la larga, pero pana es pero. Yam anicham, eso que es anicham, ¿no? Dukam va, tam dukam va. ¿Es dukkha o sukha? ¿No? Dukam va antes. Claro, usted tiene que pensar de que todos esos bhikkhus, los 5, ya habían alcanzado el primer estado de iluminación. O sea que ya habían visto las 3 características. Ya sabían responder todo. Ya sabían responder por lo menos eso. Entonces, yam pana anicham dukkam, pero, pana, yam anicham, eso que es anicha, y dukkha, dukkam, eso que es anicha y dukkha, viparinamadamam kalam nu tam samanu pasitum. Entonces, viparinama significa cambio. Dhamma, cuando está el compuesto, dhamma al final de un compuesto, eso hay que traducirlo como que tiene la naturaleza o está sujeto. Viparinama, dhamma significa eso que está sujeto al cambio, a la modificación, ¿no? Kalam nutam, eso es un interrogativo. ¿De qué forma? Samanupasitum. Yo diría, consideráis esto, tam. ¿Qué dijo que era Kalam, a ver cómo lo traducimos a kalam. Uy, la traducción está. ¿Qué pensáis de esto? ¿La materia es permanente o impermanente? Impermanente o venerable. Eso que es impermanente es insatisfactorio o satisfactorio. Insatisfactorio o venerable. Eso que es permanente, insatisfactorio y sujeto al cambio, es apropiado considerarlo. Kalam es algo así como, es apropiado, es adecuado. A ver, busquen el diccionario Kalam, por favor. Bueno. Y pone adecuado. Vamos a estrenar los diccionarios. ¿Está en el primero? Sí. ¿De acá? ¿En el primero? Ok. apropiado, claro, saludable, listo. Ok. Entonces, es apropiado como considerar esto como etam mamá, esto es mío, eso aham asmi, ese soy yo, eso me ata, eso es mi persona. Acá es de alma también, bueno, de... Sí. Harvey Lee Cantwell, also known by his stage name Hawaii, is an English singer. Voy a tener que cancelar eso. ¿Cómo lo traduzco ahí? Entonces, ¿ve cómo el Buda va pasando de anicca a dukkha y después anatta? O sea, eso que es
anicca, ¿no? Es dukkha. Y eso que es anicca y dukkha, que está sujeto al cambio, es apropiado considerarlo como etam mama, eso es mío, eso aham asmi, eso soy yo, eso me ata, eso es mi alma, si quieren pueden traducir, ¿no? Entonces los bhikkhus le dicen, no hi etam bhante, no. Ese no significa no. No esto, no es esto, ¿no? Entonces lo mismo para Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. Entonces, Nicham va, Anicham va, Vijnanam, ¿no? La conciencia es Nicham o Anicham. Anicham. Yampana Anicham, eso que es Anicham es Dukkha o Sukha. Dukkam va, tam Sukham va, ti. Entonces le contestan Dukkam Bhante, es Dukkha. Y entonces el Buda, Yampana Anicham, eso que es Anicca, Dukkam, Dukkha, Viparinamadama, sujeta al cambio. Kalam es apropiado, Kalam nu es apropiado. Tam es a eso, Samanupasitum, considerarlo, verlo como etam mama, eso es mío, eso aham asmi, eso soy yo, eso me ata, esa es mi alma, no hi etam bhante. Ok, pero bueno, eso es una clase de Dhamma, no de Playa, de Pali, pero ahí, o sea, ustedes pueden aprender mucho de todo lo que hemos aprendido, o sea que, ¿no? Este es un discurso bien importante. Entonces, si ustedes quieren, pueden leer ese documento ahí. Ya se los pasó. ¿Ya se lo pasó? Sí. Ahí está una explicación de ese segundo discurso. Y hay un libro del venerable Mahasi Sayadaw que es muy bueno, que se llama, a ver, ¿Cómo nos había dicho del señor alemán? George Green, ¿Pero es su libro? The Doctrine of the, Ya the lo Doctrine pasó. of the Buddha, Tiene un Telegram. Ya está en el Telegram. The Religion of Reason. Y este libro del venerable Mahasi Sayadaw es muy interesante porque The Great Discourse on Non-Self, porque ofrece una perspectiva desde la perspectiva de la meditación, no tanto de la parte doctrinal. Y también, o sea, el venerable Mahasi Sayadaw tiene también el libro del primer discurso, también de la perspectiva de la práctica. Esos libros están disponibles en internet. Lo que pasa es que a veces las traducciones al inglés no son buenas, del birmano. Pero bueno, entonces les recomiendo eso. Ok, yo creo que eso es todo por hoy. La clase próxima seguimos con la clase número 10. Como ustedes pueden ver, o sea, hay mucho para aprender. Pero bueno, por lo menos hemos estudiado este discurso que es bien importante y con muchas de las cosas que han aprendido ustedes hasta esta clase número 9 pueden leer ese discurso, ¿no? O sea, por supuesto de que nos faltan todavía las voces neutras, pero ya prácticamente hemos estudiado todos los tiempos verbales. O sea que yo creo que ustedes ya tienen herramientas para poder, por ejemplo, analizar ese discurso. Entonces ahí les puse como tarea a los que los quieran hacer, eso es voluntario. A ver, vamos a volver ahí. No, me equivoqué. Perdón.